pensamientos catastróficos, tenemos una cita bíblica, ¿no? Sí, sí, hay una parte que es bien interesante y es cuando Jesús rescata a los discípulos de la tremenda tormenta. Usted conoce la historia y cuando de repente los discípulos están yendo hacia el otro lugar y vienen de ver milagros extraordinarios y de ver la alimentación de 5,000 personas y Jesús les dice, bueno, sigan adelante, se subieron en la embarcación y se levanta una tormenta al punto en que ellos, aunque eran expertos en el mar, empezaron a entrar en pánico y se atemorizaron terriblemente. Entonces, mire lo que sucede, solamente voy a leer un verso bíblico. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Quién vino? Jesucristo. Pero ellos, imagínense el temor que tenían les hizo pensar de esta manera. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Un fantasma y dieron voces de miedo. Lo increíble, mi amor, es que vea, yo he visto mujeres gritar, es normal, ven un ratón y pegan un grito, una cucaracha y pegan un grito, es normal. Los hombres, aunque nos asustemos, reaccionamos de manera distinta, no pegamos gritos, no es normal que un hombre pegue un grito. Pero para que den gritos de susto, gritos de voces, dice levantar una voz y voces de miedo, significa que el susto tuvo que haber sido terrible, terrible. Pero el susto no fue por la tormenta, fue porque creyeron que Jesús era un fantasma, porque en ellos había una particularidad. Había un pensamiento catastrófico por lo que estaban viviendo. Y para ellos Jesús no era Jesús, sino Jesús era un fantasma. ¿Por qué no pensaron en lo positivo? ¿Por qué en ese momento pensaron en lo peor? ¿Por qué pensaron, estoy en tormenta y empiezan a pensar en lo peor? Bueno, yo pienso que vieron lo peor a pesar de que venían de ver milagros, de ver una cantidad de situaciones, de haber estado con Jesús. Está bien que no hubiesen conocido quién era Jesús, pero venían de un contexto, lo llamaríamos así, de un contexto donde el nivel de fe, el nivel de ver el contexto diferente, mejor dicho, hubiese sido espectacular, pero yo pienso que ellos vieron ese tipo de escenario porque dicen, ellos vieron la tormenta, se turbaron y gritaron diciendo un fantasma. Entonces, aquí nos da varios puntos del por qué. Uno, porque se turbaron. Sí. O sea, dejaron que el exterior se metiera en su interior. Y es lo que a muchos nos pasa. Dejamos que las cosas de afuera invadan lo que Dios por dentro debería estar llenando. Entonces, en vez de llenarnos de lo bueno, nos llenamos de lo malo. Entonces se turbaron. Gritaron dando voces de miedo porque vieron alrededor su contexto, un contexto difícil. Y es normal, es humano. O sea, yo no digo, pienso muy responsablemente, que sea malo que vengan pensamientos equivocados a nuestra mente. Lo malo es la reacción que tenemos a través del pensamiento. O sea, no es lo que llega, sino lo que sale, como bien lo decía Jesús. Lo que contamina al hombre no muchas veces, en este caso, solo hablo de este caso, no es solamente lo que viene, sino especialmente lo que sale de nosotros. ¿Por qué vieron ellos? ¿Por qué se les dieron miedo? Porque estaban viendo la tormenta. Porque nunca pensaron que en medio de la tormenta viniese Jesús. Claro, no era cotidiano, hasta el momento nunca habían visto un escenario como esos, y es que el Señor es experto en sorprendernos en escenarios que pensamos que Él no puede aparecer, y es donde Él aparece, es donde Él llega y hace algo, mejor dicho, poderoso. Entonces, ellos vieron alrededor, ¿no? Vieron la tormenta, vieron la oscuridad. Yo no me imagino, yo veo una película de embarcaciones, veo y a mí me da mucho miedo. O sea, personalmente yo digo, estar en medio del mar no es que estaban por ahí en la playa en pleno sol del día. Estaban en un momento bastante complicado, en la oscuridad, una tormenta en medio del mar, que no debe ser cualquier cosita. Sí. Debe ser realmente el contexto, debe haber sido para cualquier persona naturalmente o humanamente decir, no, pues, ¿qué? Miedo, cualquiera hubiésemos tenido miedo. Humanamente se enfocaron más en los episodios naturales y no en los sobrenaturales. Sí, y hacía parte de la naturaleza. Lógicamente todos podemos tener pensamientos catastróficos porque nos dejamos influenciar por lo de afuera. Pero mi amor, identificamos algo interesante y es que hay personas que tienen una tendencia
a tener pensamientos catastróficos. O sea, todos nosotros tenemos pensamientos y creo que la mente siempre nos juega un papel interesante porque siempre nos hace pensar en lo peor, siempre nos hace pensar en lo peor. Si de repente llega y tú recibes una llamada y te dicen, tu hija está en el hospital, ¡oh! Inmediatamente la cabeza se le llenó a uno de lo peor. Dice, ¿qué pasó? Ya se ve en el funeral. Digo, tremendo, sí, hijos tengo. Sí. No, ya se ve en el funeral, ya se ve terrible. Y lo que pasa es que está visitando a un amigo. Entonces, pero lógicamente la mente le juega, sí, la gente le juega a uno un papel terrible en ese caso porque siempre lo hace pensar en lo peor. Pero identifiquemos, hay personas que siempre piensan en lo peor. Sí. O sea, siempre es una cuestión de que cualquier cosa que se le diga siempre ve lo peor, no ve las cosas buenas, siempre tiene pensamientos catastróficos, siempre y tiene ¿cuál es ese síntoma? De que todo, sienten que lo persiguen, sienten que un delirio de persecución. Entonces, todos están en contra de esta persona, todo el mundo lo mira feo, todo el mundo tiene malas intenciones con esa persona. ¿Por qué una persona tiene esa tendencia de tener pensamientos catastróficos? Puede ser uno por formación, porque lo vimos de nuestra madre, nuestra abuela. Bueno, va a sonar es un poquito cruel, pero las generaciones, dos generaciones anteriores, había mucha costumbre de novelas, ¿no? Sí. O sea, el pensamiento y la cultura era regido por las novelas, desafortunadamente. Y algo de ello se quedó impregnado precisamente porque la novela suele tener precisamente ese pensamiento catastrófico, eso de que todo está bien. Tú ves un capítulo de una novela, de una película, de una serie, y tú dices, todo está bien, entonces algo va a pasar. Sí. Algo va a pasar. Y porque ya como que culturalmente nos prepararon para que si hay algo muy bueno, espérate porque hay algo malo que viene detrás de todo eso. No todo es color de rosa, algo va a pasar. Entonces viene un pensamiento forjado a través de la cultura que nos inculcaron en nuestra familia, no solamente la mujer, sino el hombre también, ¿no? Entonces, uno es porque lo aprendimos de alguien. Entonces se vuelve un lenguaje cotidiano, ¿no? Se vuelve como de que ya uno crece y uno sigue replicando los comportamientos y los pensamientos que vienen de nuestras, llamémoslo así, de las generaciones anteriores. Entonces yo pienso que uno puede ser eso. Número dos, por los antecedentes. Los antecedentes pesan mucho. Entonces, si la persona hace una cuenta hacia atrás y dice, no, pero es que todo lo que ha pasado ha sido difícil. Siempre he pensado bien, pero me han salido mal las cosas. O siempre me han salido mal las cosas. Ese puede ser, esas dos razones adicionales a muchas otras que pueden llegar. Hay una razón también que es muy clave para que muchos tengan pensamientos catastróficos que fueron formados de una manera sobreprotectora. Entonces, cuando alguien es formado de una manera sobreprotectora, tuvo una mamá o un papá que siempre le inculcó miedo, le formó en miedo, porque le dijo, cuidado, llega a la esquina que hay ladrones, cuidado que el coco te va a llevar, cuidado que todos los hombres quieren hacerte daño, todas las mujeres buscan hacer daño, de que el mundo es un mundo peligroso, de que siempre va a haber un daño. Son personas que lógicamente, esos padres que influenciaron en una sobreprotección al niño. Hay tantos virus, hay tanta maldad, hay tanta situación, hay tanto complicado. Cuidado. Entonces empieza esta personita a formarse en un contexto de miedo, totalmente de miedo. Yo he conocido muchos adultos que les da miedo terriblemente todo. ¿Recuerdas en Ecuador? Había una familia, ellos vivían bien y en una ocasión yo les pedí el favor de que nos llevaran a un barrio a predicar. Me subí en el barrio a predicar, pero ellos salen como del norte hacia el sur y yo tenía que ir a predicar y ellas muy amablemente dijeron, claro, en mi carro vamos y las llevamos. Y entonces nos fuimos, cuando llegamos al barrio, dije, pero este barrio es como peligroso. Dios, pero no, es un barrio normal, para mí es normal, no hay problema. Yo soy extranjero y no es que este barrio es peligroso. No, y este barrio es terrible. Y cuando entraban al barrio empezaron a entrar en tanto miedo y en tanto pavor que me dejaron botado. Dios, no, pastor, mira usted qué hace, que Dios lo guarde porque yo me voy.
Sí. Pero ellas previamente habían dicho, no, yo confío en Dios y yo soy fuerte y yo soy lo otro. Pero cuando entraron ahí, entraron en tanto temor y yo les decía, lógicamente, y se imaginan lo peor, se imaginan que le van a robar el carro, que le van a rayar, que lo van a violar, de todo se imagina porque tienen una sobreprotección, lo sobreprotegieron, le inculcaron que el mundo es tan peligroso y que siempre le mostraron lo peor. Y ese es un problema que a veces hay, de que siempre nos muestran lo peor. Es las personas que se levantan en la mañana y ven todas las malas noticias y lógicamente nos inculcan en lo peor. Eso pasa siempre. Sí, eso pasa. Y como muchos se están colocando acá y están aportando en este tema, dice, por ejemplo, mi hermano José Gregorio, por lo general vienen de su crianza, nos hacen sentir sentimientos de culpas. Y otra es, nunca confíe en nadie, nada viene así nada más, algo hay detrás. Y siempre vamos con la desconfianza y miedo a hacer propósitos. Es correcto. Y esto sucede mucho, sucede porque desafortunadamente venimos de una cultura donde... y por ejemplo la cultura latinoamericana es no hay nada gratis, ¿no? Sí. Nada viene así porque sí, y está bien porque no es aquí, a veces confundimos y mezclamos los temas. Una cosa es el trabajo inteligente, el trabajo de esfuerzo, de que hay que esforzarse para hacer las cosas, pero otra muy diferente es llegar a pensar de que todo es malo, de que si yo no, mejor dicho, si yo no me partí el alma trabajando por eso, no es bueno, no debo recibirlo, algo trae detrás de todo eso. Entonces, mucha gente ha perdido bendiciones porque hay pensamientos catastróficos. Mira lo que sucedió con los discípulos. Ellos vienen de un nivel de fe violento, o sea, ellos son, wow, VIP, andan con Jesús, comen con Jesús, acompañan a Jesús, y es todo un proceso maravilloso. Cualquier persona puede haber dicho, wow, porque aunque habían 120 personas alrededor, aunque habían como 70 también muy cercanos, pero estos 12 eran un privilegio. Jesús les dice, vayan adelante. Yo creo que dentro de la mente de Jesús, pienso responsablemente, diría Jesús, tienen la fe suficiente para salir, sí. Vayan, háganle, o sea, no los dejo, no los abandono, nos vemos en el camino. Y ellos dirían, bueno, sí, chévere, suave, esto no hay ningún problema, pero en el camino se presentó una tormenta. Ellos no sabían que iba a haber la tormenta. Yo creo que si hubiesen sabido que iba a venir la tormenta, pues muy seguramente no van, no toman su embarcación ni se van. Y muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo. Tenemos una cantidad de experiencias tan buenas en la fe, nos han llegado milagros, hemos visto una cantidad de respuestas, hemos recibido, hemos escuchado de Dios, pero hay ciertos escenarios donde no pensamos que iban a pasar, como por ejemplo la pandemia. No pensamos que esto iba a venir. Sí. Cuando empezamos a escuchar las noticias a mirar de años sobre lo que estaba sucediendo en Japón, muchos hablamos, porque yo en cierta oportunidad usé esa referencia de que montaron un hospital en 10 días y una cantidad de cosas en China. Y uno dice, wow, increíble, pero nunca pensamos que esto iba a llegar a nuestra casa, que esto iba a llegar a nuestro país, que esto iba a llegar a nuestras familias. Y es como estar en medio de esa tormenta. Pero yo quiero darle esta palabra a alguien, y es que aunque estemos en medio de la tormenta, bien sea esto, en cualquier área de tu vida, no significa que Dios no supiera que esto iba a pasar. Sí. No significa que nos haya Dios mandado esto porque sí y nos haya dejado solos. Esto necesita que nosotros evaluemos y pensemos realmente lo que hay en nuestra mente. Cuando viene la tormenta y los discípulos empiezan a gritar, un fantasma, y dice la Biblia, y dieron voces de miedo. Un fantasma, y dieron voces de miedo. La tormenta sacó lo que había en realidad en su corazón y en su mente. Porque muchos de ellos pudieran dicho, alguien caminando por las aguas. No, esto fijo es Jesús. No, sabemos que Jesús, el Maestro, nos va a sorprender con cualquier cosa. Esto es Jesús. Y lo identificaron. No, eso no pasó, sino que sacó en realidad lo que había en su mente. Esta pandemia, esa situación matrimonial, familiar, financiera, de salud, está sacando lo que realmente hay en nuestra mente. En ese momento, yo creo que cuando Pedro identifica y Jesús les habla, ok. Cuando el maestro les hable desde tener ánimo, yo soy, no temáis, que eso es un mensaje también increíblemente grande.
Él dijo, bueno, maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti. La única manera de vencer, o la principal manera de vencer un pensamiento catastrófico, es escuchando a Jesús. Totalmente. Los pensamientos realmente tienen que ver muchísimo con lo que hay dentro de nosotros. O sea, lo que abunda dentro de nosotros es lo que está saliendo. Realmente es lo que sale. O sea, es que es cierto. Mira, nosotros somos personas que en nuestras reacciones hablan de lo que tenemos por dentro. No se pueden aparentar las reacciones. Simplemente, si nosotros pasamos por una tormenta, va a salir a través de nuestra boca lo que realmente está en nuestra mente. Y nuestra mente son pensamientos, son argumentaciones que hemos estado recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo todo el tiempo. Y el problema es que los pensamientos catastróficos abundan en muchas veces en nosotros porque es lo que estamos recibiendo todo el tiempo. Pensamientos catastróficos. Mira, yo estaba muy jovencito y yo estudiaba sí, es el año pasado. Yo estudiaba en la 19 con décima en un tercer piso, estaba estudiando electrónica. Todavía todo era blanco y negro. No, ya casi. Y estaba ahí. Y de repente que yo estaba estudiando, tenía unas horas libres y por la ventana me empecé a mirar la décima con 19 en el centro de Bogotá. Los que no lo conocen, ese lugar era extremadamente interesante, para llamarle de esa manera. Vi en una hora más o menos unos 10 atracos de personas, de ladrones que llegaban alrededor robando buses, en combo atracaban personas y toda la situación. Cuando yo bajé a esperar bus en esa misma esquina, para mí fue terrible porque me había inyectado durante una hora de todo lo malo que estaba pasando en ese lugar. Pero yo había estado en esa esquina durante cientos de veces, pero ahora estaba totalmente traumatizado. Y estaba traumatizado y empecé a tener mucho temor y mucho miedo de los ladrones que en cualquier momento me podían atracar y me podían robar, porque mi mente se llenó de imágenes catastróficas. Entonces, cuando yo empiezo a recibir imágenes catastróficas frecuentes en mi vida, lógicamente lo que va a salir son pensamientos catastróficos. Y hay algo que nosotros tenemos que cuidarnos, es hasta qué punto las imágenes catastróficas nos pueden traumatizar o nos pueden afectar. Y uno se tiene que conocer. Uno tiene que decir, yo no puedo ver esto porque esto me va a afectar. Yo no puedo estar hablando de esto porque no estoy fortalecido y tengo que empezar a fortalecerme de imágenes en mi mente, porque el problema de la mente o la bendición de la mente es que lo que yo recibo en palabras se convierte en imágenes. O sea, yo le digo a usted chocolate con pan y queso. Usted no ve letras en su mente, usted se imagina inmediatamente el chocolate con pan y con queso. Y es que la mente es algo impresionante, puede recrear el escenario que nosotros pidamos a la mente que recree el escenario que sea, y es como tú bien lo afirmas. Sí. Usted dice caldo con costilla. Para los de Bogotá, entonces, imagínate, usted ya se los ve hasta el humito que sale del caldo caliente. Entonces, imagínate, se crean imágenes. Y el problema es que nosotros estamos creando imágenes equivocadas todo el tiempo, porque está bien y es cierto que hay peligros, que hay mortandad, que es una realidad, pero yo tengo que conocer de que así como estoy recibiendo palabras, imágenes que son catastróficas, tengo que pelear, luchar para recibir entonces imágenes de bendición. ¿Cómo contraataco esos pensamientos catastróficos? Ahora, imágenes, ¿qué tipo de cosas debemos nosotros quitar y evitar? Hay diferentes tipos de personas, ¿no? Hay personas que eso no les afecta, más bien esa información como las noticias y por el estilo, les ayuda y aviva su fe. En algunos casos dice, bueno, no, tantas personas contagiadas, bueno, listo, no, más tenemos que orar y como que motiva más la fe. Pero la gran mayoría de personas, aunque debamos ver noticias, no podemos ver noticias porque esas noticias invaden la mente. Entonces, uno, ¿qué tipo de pensamientos son catastróficos o qué tipo, o si que más bien, si queremos limpiar la mente, cómo podemos hacerlo y qué tipo de cosas podemos accionar para evitar pensamientos catastróficos? Uno, quitar recuerdos del pasado que afectan mi fe. Hay que quitarlos. Esa vez que es... siento que no tuve la victoria, esa palabra que me dijeron incorrecta, tú haces las cosas bien, bonito, chévere, te esfuerzan, todo el mundo te aplaude, pero llegó alguien y te dijo, uy, no, ¿usted por qué hizo eso? Uy, yo de usted no lo haría.
te mató la experiencia y lo que tú estás recordando es precisamente ello. Entonces, uno, hay que quitar esos pensamientos, hay que quitarlos y es un trabajo de inteligencia, o sea, es un trabajo racional, ¿no? Quita esos pensamientos del pasado, experiencias catastróficas que te hayan sucedido, hay que quitarlas, hay que sanar esas heridas y dejarlas atrás y evitar pensar en ello. Otro, evitar ver noticias, documentales o informaciones que alimenten mi pensamiento catastrófico, ¿no? Entonces, a veces vemos desafortunadamente en Latinoamérica tenemos un periodismo muy amarillista en donde mientras más sangre se vea, mucho mejor, ¿no? En donde el periódico te esté diciendo, mira, tantos muertos y de tantas maneras, entonces ahí es donde se compra el periódico. Tú tienes que evaluar si eres de las personas que necesitas evitar precisamente ese tipo de informaciones porque tu mente va mucho más allá. Y se puede evaluar fácilmente. Si mi amor, tenemos que hablar. Ajá. Cuando llegues hoy en la noche, vamos a hablar de algo importante. Y si el esposo tiene una mente catastrófica, dice, uy, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Uy, no, ¿y ahora qué? Uy, no. Y ahí es donde vienen las reacciones, ¿no? Entonces, si la persona dice, ¿será que me va a dejar? ¿Será que me va a abandonar? Ahí empieza a traer el pasado, empieza a traer todo eso. Entonces, es importante siempre estar limpiando la mente. Es la superación del pasado, es la superación de cosas que vivimos, todos nosotros vivimos y tuvimos experiencias catastróficas, todos tuvimos, no solamente tuvimos pensamientos, sino experiencias catastróficas. Entonces, es empezar a superar aquellas cosas y decir, yo realmente estoy creando un nuevo nivel, un nuevo estilo de vida a través de Dios en mi vida, y eso que Dios está haciendo en mi vida, lógicamente me trae bendición. Hay una palabra clave, pero muy clave, muy importante, que yo tengo que aprenderme, y es Romanos 8:28, dice, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Entonces, si Dios tiene un propósito conmigo, y si Dios tiene un propósito conmigo, entonces yo tengo que saber de que todas las cosas me ayudan para bien. Entonces, usted va en el avión y el avión está temblando, usted tranquilo, no se va a caer, porque hay... No, sí, el avión tiene frío, pero usted no va a pasar nada porque usted sabe que Dios, que hay un propósito y que no, su vida no se va a acabar ahí, sino que hay un plan de Dios en su vida. Entonces te llegan y te hacen el examen y resultaste con COVID, usted solamente ríase. Ayer me llamaron de alguien que estaba muy mal porque resultó con el examen de COVID. Yo dije, ¿qué siente? Nada. ¿Y por qué está llorando? No, es que tengo COVID. ¿Y le duele algo? No. ¿Y tiene problemas de respiración? No. ¿Y siente fiebre? No. Se tomó la temperatura, sí, ¿cuánto no está normal? Pero el examen salió positivo. Y entonces, pero ya se imaginó el peor escenario, se vio que iba a dejar a sus hijos huérfanos, se vio toda la situación como tal. Y ese es el problema que hay, que siempre estamos pensando, porque nos hemos llenado de ese tipo de imágenes, tenemos que superar los pensamientos catastróficos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Empecemos a llenar nuestra mente de palabra. Todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas son buenas. A mí no me pueden pasar cosas malas, me pasan experiencias que se convierten en cosas positivas, aunque aparentemente sean difíciles. No significa que en este mundo andamos y que no nos puede pasar nada, pero aunque nos pase algo, todo ayuda para bien. Y siempre tengo que meterme en mi cabeza de que debo tener experiencias buenas y que Dios está conmigo y está metiendo palabra y llenarme palabra y llenarme palabra. Y lógicamente eso va a traer resultados en mi vida diferentes, maravillosas e importantes. Entonces, identifiquemos hoy qué tipo de pensamientos está llenando nuestro corazón, y que eso lógicamente es lo que más se inunda en nuestra mente. Totalmente, dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Efectivamente, lo que hay en nuestra mente va a generar resultados en nuestra vida. Tienes pensamientos catastróficos, vas a tener una vida catastrófica. Tienes pensamientos de muerte, pues eso es lo que va a llegar. Tienes pensamientos de daño, tienes pensamientos de que tu familia va a perderse, y todas estas cosas es importante entender que son también dardos del enemigo. Sí.
El diablo busca contaminar tu mente porque el diablo sabe que si se mete en tu mente, ya se metió en tu corazón, se metió en tu boca y que por ende se ha metido en tu vida. Entonces no podemos permitirlo. El diablo va a querer atacarnos. Tu matrimonio se va a destruir, tu matrimonio no va a lograrlo, tu esposo te va a ser infiel, tu esposa te va a ser infiel, te va a dejar, te va a abandonar, tus hijos se van a perder, tus hijos se van a perder en drogas, en prostitución, los van a matar o se van a suicidar. Eso es lo que el diablo quiere meter en nuestra mente y mientras más le demos lugar a eso, es como una pequeña bola de nieve que empieza a crecer y empieza a aumentar y tú empiezas a mirar y porque creíste en eso dices, ay, sí, pero mira, mi hijo ni cristiano es. Ay, tiene razón. Entonces, a veces creemos como que no es que Dios me mostró que va a pasar esto. No, ¿cuál Dios me mostró? Es el diablo mandándote un pensamiento catastrófico y tú lo creíste y por resultado se hizo realidad, porque tú le diste poder a ese pensamiento. Ellos inmediatamente, los discípulos, cuando vieron todo ese escenario, me gusta algo porque a pesar del miedo, gritaron. A pesar del miedo, dijeron Jesús, Jesús les habló porque Jesús se dio cuenta de que el miedo los estaba desenfocando. Ajá. El miedo les estaba nublando la capacidad de ver la realidad. El miedo nos nubla y el pensamiento catastrófico nos nubla la capacidad de entender el propósito de Dios en medio de la tormenta. Jesús decía, si supieran que yo lo que quiero hacer es marcar la historia con esto y que Pedro camine sobre el agua y ellos viendo fantasmas. Dentro de todo lo que estamos viviendo hay un propósito. Todo esto nos debe traer algo maravilloso, algo bueno. Si tú dices, no, es que mi pensamiento constante es que mi pareja me va a fallar o yo le voy a fallar a mi pareja o mis hijos van a fallar en algo, y es eso recurrente, entonces mira y piénsalo, ¿será que en realidad es eso o más bien será que Dios quiere que trabajes en alguna área específica? Que empieces a trabajar en algo muy especial, porque los discípulos, Jesús vio ese miedo en ellos. Hoy Dios está viendo miedo en muchos de nosotros y está bien. Dios no condena porque tengamos miedo, no. Lo que Dios quiere es que nuestra reacción frente a esos escenarios sea diferente. ¿Tienes miedo? Dice Jesús, yo soy, no temáis, tened ánimo. Totalmente. Yo soy, no temáis, tened ánimo. No es un fantasma. El problema aquí no es la pandemia. Aquí ha sacado que es la falta de fe. Muchos han reaccionado de manera equivocada. Hemos reaccionado muchas veces de manera equivocada. Pero dice Jesús, yo soy, no temáis, tened ánimo. ¿Cómo vas a batallar con un pensamiento catastrófico cuando escuchas a Jesús? Tened ánimo. Levanta tu ánimo. No pienses en lo que estás pensando. Cambia tu manera de pensar. Empieza a limpiar. Esto es como cuando, a ver cuántas mujeres en este momento están conectadas, no, y hasta una de los hombres, ¿cierto que los hombres también hacen oficio? Sí, claro, yo sí, siempre. Sacan, mejor dicho, pero cuando uno hace aseo general, uno saca la basura hasta donde no había y uno, mejor dicho, encuentra hasta lo que no pensaba que existía. Y uno barra y saca, y ese aseo general no es de 5 minutos, sino es que uno deme tiempo porque necesito hacer buen aseo. Algo así sucede con la mente. Hay que empezar a hacerle aseo general a nuestra mente y sacar, reprender. No es solamente un tema de guerra espiritual, sino es un tema también de voluntad, donde yo empiezo a decir, ya no voy a permitirme más esto y educar la mente. Mi amor, ¿cómo podemos educar a la mente? O sea, si sabemos que tenemos que evitar noticias, tenemos que evitar pensamientos del pasado, antecedentes equivocados que no nos ayudan, ¿cómo más podemos limpiar la mente para evitar pensamientos catastróficos? Esto es fundamental y mira, hay varias cosas. Uno de esos es primero deje de mirar fantasmas donde hay bendiciones. Uf. O sea, deje de mirar fantasmas donde hay bendiciones. Ten claro eso. Entonces deje de mirar la pandemia como algo malo y míralo como una bendición.
Bueno, mis hermanos, perdón, el internet aquí se cayó. Alguien con pensamiento catastrófico diría, no, algo pasó, mejor dicho, eso fue el diablo. Son cosas que pueden llegar a Sí, pasar. bueno, el Esto internet. ayudó para bien porque algunos fueron a tomar tinto. Eso. Se cayó el internet, pero ya regresamos y estamos en nuestra última parte del devocional. Y es que dejemos de mirar fantasmas donde hay bendiciones y dejemos de mirar toda esta cantidad de cosas que son negativas como algo malo cuando deberían ser para nosotros y para los que amamos a Dios algo bueno. Donde se están viendo fantasmas y donde se están viendo cosas, no es otra cosa sino la mano de Dios haciendo cosas maravillosas. Entonces, eso hay muchos ejemplos bíblicos, pero quiero dejarles esto. Y hay otro asunto con respecto al pensamiento catastrófico. Mira, les enseño algo con respecto a la fe y quiero que lo tengan muy, pero muy presente en sus vidas. Y eso es fundamental. No todo lo que yo piense lo debo hablar. No todo lo que yo piense lo debo reaccionar a eso. No todo. Podemos tener muchos pensamientos, pero la fe es tan importante y a mí me encanta Marcos 11:23 que dice así. Porque de cierto os digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, no lo que piensa. Bien. Creyere que será hecho lo que dice, no lo que piensa. Entonces lo que diga le será hecho. Entonces yo no debo creer lo que pienso, debo creer lo que digo. Yo digo una cosa siempre, que hay que tener mucho, pero mucho cuidado que con lo que decimos, pero sobre todo con lo que pensamos. Y si lo que yo pienso va en contra de mi fe, calladito me veo más bonito. O sea, yo no puedo dañar el milagro por un pensamiento catastrófico. O sea, me llega la bendición, yo sé que el Señor me ha sanado, voy al médico y el médico me dice, no, usted está es peor. Y entonces, ¿usted qué hace? ¿Cuáles son sus primeros pensamientos y sus primeras palabras? Entonces usted dice, ay, sí, eso es verdad y ahora me voy a morir. No, entonces usted tiene que controlar y tenemos que controlar nuestra manera de pensar a nuestra manera de hablar. Esa conexión entre el pensamiento y lo que hablamos, y si lo que yo pienso va en contra de la fe, entonces, hermano, mejor quédese calladito y aguántese. Porque es lo que yo diga, es lo que será hecho, no lo que yo piense, lo que yo diga. El problema no es pensarlo. El problema es cuando yo reacciono a ese pensamiento. Entonces, si tenemos pensamientos catastróficos y reaccionamos a esos pensamientos, ahí es ahí donde está el problema. Importantísimo, educar la mente. Si educamos la mente, si educamos el corazón con la palabra, lo que digamos va a ser resultado precisamente de esa buena educación. No vamos a hablar de algo de lo cual no conocemos y esto que decimos es resultado del conocimiento que tenemos de la palabra. Por eso muchas veces nos vamos por la vía fácil, porque se lo escuchamos a alguien decir, porque no leemos palabra, entonces lo más fácil es echarle la culpa al diablo a toda hora, lo más fácil es sencillamente salirme por la tangente y como que estar cuestionando todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Pero lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestra vida, tenemos que pensar que Dios es quien tiene el control y empezar a educar la mente y empezar a hablar la fe, empezar a hablar esa palabra, es hablar lo que dice Dios en su palabra, es empezar a declararlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Uno, evalúe lo que usted está recibiendo, de que se llene en el día. Sí. Si usted inicia su día con el devocional Rise, espectacular, pero si iniciamos el día quizá escuchando música que no edifica, aún no toda la música cristiana debemos ser mucho más sensitivos para saber qué música estamos escuchando. Hay canciones que hablan de pensamientos catastróficos, ¿sabías? Sí. Hay canciones que en vez de alimentar la fe, alimentan pensamientos catastróficos y son músicas cristianas. Entonces, sí, son canciones que uno, de verdad, hablan más de depresión, de frustración, de dolor, de falta de perdón, de rencor, y eso hay que evaluarlo para todos los que escuchan la música, obviamente cristiana. Entonces, uno, lo que escuchamos, qué estamos recibiendo, qué recibimos. Esto que recibimos hay que empezar a filtrarlo. Entonces, la música, ¿cierto? Las enseñanzas, ¿a quién le estoy aprendiendo yo? ¿De quién escucho yo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Hay predicadores y enseñanzas que son las enseñanzas terroristas. Sí. Te vas a ir para el infierno, el mundo se acabó,
estamos en los últimos días, y sí, estamos en los últimos días, pero la iglesia sigue y tenemos que predicar el evangelio y viene la mejor temporada para la iglesia, y es cierto, pero hay gente que está ahí predicando y predicando, no, el mundo se acabó y el orden mundial y el cambio de gobierno y ya vienen los Illuminatis y ya vienen los extraterrestres y ya vienen y se inundan de esos pensamientos, entonces sí, todo lo ven terrible. Sí, totalmente. Entonces, ¿de qué nos estamos llenando? Uno, música, tú bien lo afirma, la música, todo lo que estamos recibiendo, las enseñanzas, que no a todo el mundo hay que escuchar con ojos cerrados, sino que debemos tener un espíritu enseñable, eso sí, pero debemos discernir y dejarnos guiar por Dios qué debemos escuchar. Y es que hay gente que tiene la capacidad, perdóneme si lo digo así, de escuchar lo que sea, y eso no afecta a su fe. Pero hay otro tipo de personas que escuchan algo y medio mínimo que escuchan, un poquito así como, y ya, y se empiezan a desorientar, porque no tienen la capacidad de revisar si eso que están escuchando es correcto o no. Entonces, ¿a quiénes estamos escuchando? Es muy importante la música que escuchamos también. Y lo otro, y es el contexto, el entorno en el que estamos. Si yo estoy rodeado de personas catastróficas, pues obviamente algo de eso se me va a quedar y no puedo echarlos de la casa, pero sí debo aprender a fortalecerme internamente de tal manera de que esas personas no afecten mi estado de fe. Mi contexto es muy importante también. Alíñate con personas que hablen de fe. Alíñate con personas que por eso dicen que tenían todos, la iglesia en Hechos de los Apóstoles, tenían un mismo sentir. Sentían de la misma manera. Ese sentir habla también precisamente de ello. Cuando nos unimos a personas que hablan mal del gobierno, que hablan mal del Estado, que hablan mal de la política, que hablan mal de las finanzas, que hablan cualquier noticia, uy, sí, todos son unos ladrones, todos son unos estos, todos son aquellos, todos son, y siempre está hablando como de lo malo, entonces, o si la persona quiere cambiar eso, cambien entre los dos, pero si no, empezar a cuidar muchísimo lo que escuchamos. Entonces, alrededor, si tú ves que tiene la capacidad de soportar y recibir las noticias, está bien, recíbelas, pero saca algo positivo de ello. Si no, entonces evita ciertas cosas mientras que tu sistema inmunológico espiritual se empieza a fortalecer a tal punto de que llegue lo que llegue, no te va a afectar. ¿Okay? Porque limpiar la mente es fundamental. Este es un contenedor tan importante de que mucha gente está enferma no por el virus. Realmente están enferma por los pensamientos. Les dio fiebre no por el virus, les dio fiebre porque las noticias fueron tan crueles que de verdad que esto es un tema psicológico también muy comprometedor. Así que yo creo que es muy importante que tengamos la conciencia, y la tarea va a ser, el plan de acción hoy es: evalúate, evaluémonos. Si tenemos pensamientos catastróficos, si es cotidiano que pienses para mal, si tienes una predisposición, si tenemos como eso de estar, siempre pensando lo peor de todo el mundo, como ese delirio de persecución, evalúate, porque seguramente la vida que tienes es el resultado de eso que has pensado. Si es así, pídele a Dios dirección, orientación, y que te ayude a ser libre. Cuando conozco de que debo ser libre, la liberación surge. Señor, quiero ser libre de pensamientos catastróficos. Dios lo hace. Y importante también, empieza a llenarte. Una mente vacía es taller del diablo. Totalmente. Yo no puedo sacar pensamientos catastróficos si no meto pensamientos de Dios. Para cambiar una programación, necesito colocar una nueva. Entonces, yo no puedo dejar la mente desocupada, necesito llenarla. Totalmente. Y quiero que ya finalizando, vamos a orar por todos los que están viéndonos, por todas las peticiones y cada una de estas peticiones, y revisar especialmente que nuestra mente esté llena de Dios. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a trabajar por llenar nuestra mente de Dios. Vamos a hacer una educación, realmente una educación de nuestra mente. Vamos a educar nuestra mente con la palabra de Dios, como dice mi hermana Sonia. Vamos a alinear especialmente nuestros pensamientos con los pensamientos de Cristo. Vamos a alinear nuestros pensamientos. Vamos a enseñarle que nuestra mente, dejemos de ser personas sugestivas,
influenciables, porque todos nosotros somos influenciables y de repente todo lo que está alrededor nos está influenciando a cosas negativas. Entonces vamos a empezar a permitir que más bien la influencia del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo realmente haga lo que tenga que hacer en nosotros, cambiando, reconociendo y teniendo palabra. Los que tengan palabra serán llenos de palabra y serán llenos de resultados maravillosos. Mañana tendremos un tema muy interesante, ya les voy a decir de qué se va a tratar el tema, pero hoy, especialmente hoy, vamos a orar por todos los que necesitan que el Señor nos llene la mente de Él y que realmente los pensamientos catastróficos desaparezcan en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi hermano Julio, muchas bendiciones, tremendo siervo del Señor, allá es de la familia Reins, graduado como licenciado de Reins University. Bueno, muchas bendiciones para él, todos los pastores y todos los que nos están viendo en este momento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de que nos ayude en nuestra manera de pensar y que el Espíritu Santo sea reaccionando y que nos ayude realmente a que nuestra manera de pensar sea transformada por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias. Mira a cada persona que se levantó con nosotros a orar, pero sobre todo a recibir palabra. A empezar un día, Señor, sabiendo de que todos nos ayudan para bien y entendiendo, Señor, aquellas cosas que debemos cambiar. Tal vez, Señor, por tendencias de familia, por educación cultural, por circunstancias que hemos aprendido, por no superar el pasado y por muchas más. Tal vez nuestra mente tiene la tendencia a pensar siempre lo peor. Pero hoy, Señor, con tu ayuda esto va a cambiar y tiene que ser totalmente distinto. Porque con tu ayuda, Señor, tú estás transformando nuestra mente y nuestra mente se llena de ti, de ti, de ti, de ti. Y empezamos a tener, Señor, los cambios que son importantes, donde tu palabra abunde en nuestro corazón y como dice la Biblia, Señor, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y te pido que nuestro corazón, o sea, nuestra mente, esté llena de tu palabra. Que esté llena, Señor, de los versos bíblicos, que esté llena de argumento bíblico, que está llena, Señor, de confianza, que está llena, Señor, de procesos, que esté llena, Señor, de lo que tú nos estás enseñando y de lo que tú nos estás formando. Hoy oro, Señor, por cada petición en este momento para que las personas puedan experimentar un cambio y puedan creer y entender de que no están solos, de que tú vas con nosotros, de que todo lo ayuda para bien, de que tú nos prosperas, de que estás tratando con nosotros, que nos estás formando y todo esto hace parte de este proceso. Mira las peticiones de mis hermanos, las que han escrito y las que no también, porque hoy creo, Señor, que es un día de milagros. Hoy lo declaro que es un día de milagros y hoy doy una palabra que es un día de milagros sobre cada persona en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro ahora mismo que tú vas a empezar a desarrollar cosas maravillosas en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestra vida. Y hoy es un día de bendición sobre cada persona, los que van a trabajar, los que se quedan en las casas, los que trabajan desde su casa, los que van a hacer cosas productivas, los que tal vez no tienen trabajo ni empleo, pero necesitan algo. Hoy declaro ese milagro en el nombre de Jesús. Hoy doy esa palabra, hoy lanzo esa palabra. Hoy va a haber milagros y va a haber bendición sobre cada persona en el nombre de Jesús. Y hoy bendigo las familias, hoy bendigo a los hijos, hoy bendigo a los pastores y a los ministros y a todos los que están ahí muy, pero muy pendientes de esta transmisión. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que lo mejor está por venir. Gracias, Señor, porque tú nos bendices de una manera muy especial y de una manera muy poderosa. Muchas gracias, Señor, porque tú vas con nosotros. Gracias, Jesús. Amén y amén.